A veces me pregunto para qué seguir con el podcast. ¿No es acaso suficiente haber publicado casi 700 episodios? Y de golpe conozco una persona, como la entrevistada de hoy, que me motiva, con la que me dan ganas de colaborar y a la que estoy orgullosa de poder dar el micrófono para que otros se enteren de lo que hace. Y entonces sigo. Me encanta leer trocitos de lo que están haciendo mis colegas, poder siempre acercarme con la propuesta de una entrevista, con la curiosidad de conocer personas, conectar ideas y proyectos en los que trabajan. Todavía no encontré otra manera de mantenerme actualizada y con ganas de leer sobre diseño. Trabajo con otros que no son diseñadores, sino en mi caso investigadores en ciencias naturales. Por eso, estar en contacto con colegas diseñadoras es una manera de reflexionar sobre mi práctica. Entiendo lo que hago y también lo que no hago y podría hacer o prestarle más atención. ¿Les pasa lo mismo? María Luján Escalante es una diseñadora e investigadora venezolana radicada en el Reino Unido. Ella trabaja en ISL Ethical, un grupo de investigación que trabaja en diseño a través de la ética. Ella nos va a contar sobre imaginación utópica, laboratorios de innovación, transiciones e incomodidades. Male, como la llaman, trabaja con refugiados y nos cuenta cómo fue una capacitación, dándonos detalles de los métodos que usaron. Ella nos pregunta, ¿qué pasa cuando descolonizamos el diseño para incluir otras prácticas no académicas? El cuerpo, las emociones, lo místico y lo privado. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, yo soy María Alejandra Luján Escalante. A mí todo el mundo me conoce como Male y me llaman Male. Soy una venezolana que he vivido más de la mitad de mi vida, más de 20 años en Inglaterra, en el Reino Unido. Hago diseño participativo. Soy Senior Lecturer en Co-Design and Knowledge Exchange. Eso es codiseño y intercambio de conocimiento en la Universidad de las Artes en Londres, en el máster de servicio de diseños, no, diseño de servicios. ¿Y dónde estudiaste? Mira, estudié mucho porque era muy nerd. Además no me podía decidir. Entonces estudié en Caracas en la Universidad Central de Venezuela y en la Escuela de Artes, en una escuela de artes que después se volvió la Escuela de Arte Reverón. Y siempre estuve como entre las superteorías culturales y quería ser pintora. Y me vine a Inglaterra queriendo ser pintora y de hecho pinté, hice exposiciones por mucho tiempo. Y en un momento salí embarazada y dije, ay, ¿cómo hago para tener una práctica que no me ocupe todo este cuarto que va a ser para un bebé y que no vuela? Tiene que caber todo en esta computadora. Entonces volví a estudiar y estudié en Bristol, estudié Media Practice, o sea, práctica de nuevos medios o algo así. Por eso, porque quería como que toda mi práctica cupiera en la computadora, pero, o sea, volví a empezar de cero, pero hice un máster en juegos con comunidades y después hice mi doctorado en Lancaster, en la Universidad de Lancaster, en una escuela importante de diseño, pero mi doctorado fue acerca de intercambio de conocimientos, que en inglés se dice knowledge exchange, que en verdad es como una práctica académica de cómo los académicos intercambian conocimientos con otros sectores, que pueden ser industrias o gobierno o comunidades. Y esta es una práctica muy normal, por ejemplo, en las ciencias, pero en las artes y el diseño, los colaboradores y el ecosistema es muy frágil. Entonces había un programa del gobierno que buscaba como tener una generación de diseñadores que pensaran en cómo la universidad iba a compartir esos conocimientos con otros actores de la sociedad. Entonces, bueno, fui una de esta generación y eso lo que aprendimos ahí se me quedó como un DNA, ¿sabes? Todavía creo que lo que hago es intercambio de conocimiento.
Y bueno, a ver, quiero que me cuentes algún proyecto así como concreto, ¿no? Tenés uno de imaginar utopías. ¿Querés empezar por ese? Sí, Imaginando Utopías es mi bebé. Y no viene de un proyecto en concreto, realmente ha nacido de varias experiencias, de varios proyectos. Creo que voy a hablar un poquito en plural a veces, y esto es porque estos proyectos salen o nacen o son pensados desde un pequeño centro de investigación que tenemos que se llama Is IT Ethical, que traduce, es un juego de palabras, ¿es eso ético o son las tecnologías éticas? Y es un grupo de investigación con 6 personas, varios diseñadores, pero también de otras disciplinas, y están en Lancaster, en Bristol y en UEL, en la Universidad de las Artes de Londres. Y entonces ahí estamos cocinando, imaginando utopías desde hace varios años. Entonces los proyectos que tenemos han sido como maneras de articular y de desarrollar esto que más que una metodología es como un marco de trabajar, ¿no? Como una manera de trabajar. Y te quiero hablar hoy de imaginando utopías. Ok. ¿Y de qué manera trabajan para hacer imaginando utopías? Sí, bueno, los primeros proyectos imaginamos esta metodología para trabajar con desplazados. Con desplazados, lo primero que trabajamos fue con desplazados de desastres naturales o de desastres. Y después empezamos a trabajar con refugiados y pensamos que era una metodología para, sí, para gente que se siente desarraigada, ¿no? Como para una metodología para hacer comunidad con gente que no pertenece. Entonces, empezamos a hacer talleres, realmente los llamamos gatherings. En inglés es gatherings, en español sería como reuniones, más que talleres, más que workshops. Y resulta que empezaron a crecer. Y empezamos a hacer entrenamientos a estudiantes de máster y de PhD y Early Career Researchers. Y esa parte, como esa rama de Imaginando Utopía se volvió súper importante porque empezaron organizaciones del gobierno local, como las bibliotecas y organizaciones de innovación social, a pedirnos que hiciéramos, o hiciéramos capacitaciones para sus jóvenes investigadores. Pero un minuto, esto es en el Reino Unido, ¿no? En Londres, o sea que ustedes trabajaban con refugiados o gente que llegaba a Londres. Bueno, es que me comí una gran parte de la historia. Sí, resulta que viví 3 años en China. Y cuando viví en China, empezamos a hacer mucho trabajo de investigación. Todo mi primera parte de mi carrera era mucho con estudios de la ética de la tecnología en el campo de los servicios que responden a emergencias. Entonces, claro, la ética para intercambiar información es muy complicada porque tiene que ponerse de acuerdo muchos actores, como la policía, los bomberos, los de la ambulancia, y si los desastres suceden a través de las fronteras, pues entonces son 2 países con diferentes leyes. También hay actores de los sectores privados que tienen que intercambiar conocimiento en tiempo crítico. Entonces, bueno, ese fue como mi entrenamiento y trabajamos ahí como por 10 años. Nuestro marco que desarrollamos y los métodos fueron muy basados en design thinking y codiseño, y fueron adoptados por el Parlamento Europeo y por las maneras de hacer políticas de estandarización de nuevas tecnologías y tal. Y ahí me mudo a China, y entonces empecé a hacer investigación en Indonesia y en Malasia, particularmente con comunidades que habían sido afectadas por desastres, ya no tanto con los servicios ni con las tecnologías, sino con las comunidades. Y ese fue un punto de inflexión en mi vida, creo que fue una gran crisis, además coincidió con lo del COVID, y en lo personal hicimos un viaje con mi colega de Easy Ethical, de 3 meses. Aprendimos a meditar en un templo budista. Hicimos un viaje de 3 meses desde Indonesia a China por tierra.
Y creo que eso nos cambió como que ya no queremos trabajar con corporaciones que están desarrollando walkie-talkies. O gente que quiere poner AI en los trajes de los bomberos. Queremos trabajar con comunidades y fue así como un encuentro conmigo misma de qué quería hacer y cómo hacía una cosa que fuera mucho más alineada con mis valores. Entonces aquí empezó este viaje que fue primero ontológico, epistemológico y finalmente ahorita estamos llegando como a un método que la gente entiende y se puede hacer. Y eso, empezamos con refugiados, pero nos dimos cuenta de que la capacitación en este marco que desarrollamos también es muy requerida, gusta mucho. Entonces lo estamos viendo como una metodología de dos ramas, una que hace capacitación y otra que hace unos living labs o unos laboratorios de vida con refugiados y desplazados. Estas capacitaciones, ¿por qué fueron tan populares y por qué el gobierno los empezó a llamar para hacer eso? ¿Qué pasaba ahí adentro? Exacto, ¿qué pasaba allá adentro? Te voy a contar cómo lo estructuramos, ¿no? Imaginando Utopías tiene 4 patas. Es una mesa de 4 patas teóricas. La primera pata es la pluriversalidad, que nos las da Arturo Escobar, que a la vez es nuestro motor, o sea, nuestra inspiración. Nosotros estábamos en esta crisis en Indonesia, en China, descubriendo que el golpe de lo que llamábamos ético no era ético en todos lados y que había un montón de mundos con que estábamos relacionándonos. Y cuando leímos a Arturo Escobar fue como, Dios, es esto. Pero también es un gran obstáculo porque es una filosofía muy complicada de expresar, muy complicada de relacionarte con una gente que no está en academia. Entonces, buscar cómo lo ponemos en práctica fue el principio de todo. La segunda pata nos las da John Lowe con un escrito que él tiene que dice Making Mess with Methods, haciendo desastres con los métodos. Y él habla de que los métodos son insuficientes para reportar realidades que son muy complicadas. Pero encima, los métodos tienen la cualidad de crear realidades. Entonces, dijimos no, para poder hacer la pluriversalidad de verdad, tenemos que hacer un desastre con los métodos. La tercera pata nos los da un libro de Ruth Levitas que se llama Utopia's Methods, el método de la utopía, que aunque tiene la palabra método en su título, realmente es un libro muy filosófico, es muy sociológico, es muy teórico, pero Ruth Levitas hace una invitación a imaginarse futuros, no para buscar soluciones a problemas, no para buscar ideas de qué queremos, sino por el efecto transformador que tiene imaginarse colectivamente los futuros en el presente de ese colectivo. Y la cuarta pata de esta mesa no viene de la academia, viene de una práctica de baile, que son los 5 ritmos, y es Gabrielle Rose, y ella tiene 5 ritmos, que son la fluidez, el estacato, el caos, lo lírico y la calma o la quietud, la quietud. Entonces estos 5 elementos, estos 5 ritmos nos dan, en las reuniones que hacemos, nos dan como los 5 ritmos, sí, los 5 movimientos que usualmente hacemos en estas reuniones. Estas reuniones han sido de 1 hora, de una tarde, de un día, de 8 semanas, pero siempre tenemos estos 5 ritmos. Luego, sobre esas 4 patas que son de teoría, armamos un tramado con otros 5 elementos. Nuestra materia prima para trabajar con lo que hacemos, pedimos mucho los recuerdos, trabajamos con los recuerdos de tradiciones ecológicas que tenga la gente. ¿Los recuerdos de qué? ¿Tradiciones? Ecológicas. Ok. Si me decís, dame un recuerdo de una tradición ecológica, me gusta, se me complica. Se te complica. Pero si te doy ejemplos, a lo mejor te sirve. Mira, los recuerdos podrían ser de prácticas o de celebraciones o de conexiones con la tierra. Entonces podrían ser prácticas de agricultura, podrían ser prácticas de celebrar algún ciclo de la naturaleza, la primavera o el otoño, o el harvest,
la recogida de los alimentos, o podían ser prácticas de reusar algún alimento de la cocina para hacer otra receta, o podían hacer prácticas de hacer jabones o velas, o de colar el café de una manera sin cafetera. Las prácticas, esos recuerdos podían venir de cualquier parte. Ahí está más fácil. Con las recetas de la abuela ahí me conecto. Sí, entonces ese es nuestro primer elemento. Nuestro segundo elemento es que nosotros, los facilitadores, usamos mucho el storytelling. Hoy echamos cuentos y estos cuentos los hacemos muy inspirados en como en mitología, porque trabajamos con arquetipos y tal. Y estos cuentos nos ayudan, generalmente usamos como un sonido de fondo, o lo grabamos, lo pregrabamos, y nos ayudan a darle como permiso a los participantes de que imaginen. Nos hemos dado cuenta que imaginar es un absoluto privilegio. A lo mejor en las escuelas de arte y diseño, pues es nuestro día a día, pero para gente que está tan ocupada tratando de sobrevivir unas condiciones realmente difíciles, pues imaginar no por el hecho de imaginar ideas o imaginar soluciones, sino imaginar por el acto de imaginar, es muy difícil. Entonces teníamos que darle como un puente, teníamos que construir como un puente y llevarlos en un camino, y para eso usamos mucho el storytelling o contamos historias. El tercer elemento que hacemos es que, así como Arturo Escobar dice lo de sentir y pensar, nosotros decimos imaginar y hacer, o sea, está unido. Entonces, es lo tangible. El tercer elemento es lo tangible. Llevamos maletas de materiales. O sea, esto puede ser pintura, te cuento que esto puede ser cocina, llevamos palos de la naturaleza de un bosque, hacemos de barro, plastilina, bloques de madera, bolas de lana, o sea, llevamos un montón de materiales, y la cosa es imaginar y no hablar esas imaginaciones ni escribirlas, sino hacerlas. El cuarto elemento es el movimiento. Tratamos de que en nuestras reuniones haya o baile o una actividad que tenga que ver con el cuerpo, o vamos a caminar, o usamos música y hacemos como unas coreografías inventadas en ese momento. Y el quinto elemento es el silencio o la respiración compartida, que generalmente la hacemos en un círculo, en un sharing circle. Esto es una práctica que nosotros la aprendimos en culturas indígenas, que ha sido nuestra inspiración. Nuestras reuniones son muy de ritual, pero que realmente el sharing circle también se usa, que es un círculo de compartir, también se usa en contextos terapéuticos como los alcohólicos anónimos y estas cosas, ¿no? Y en 5 ritmos también. Y en 5 ritmos también. Entonces yo entiendo bien que estos 5 elementos son la manera como de poner en concreto y hacer tangible estos 4 patas que me hablabas antes, ¿no? La pluriversalidad, el hacer un desastre con el método, el hacer una invitación a imaginarse. Es como eso, es como el cuadro teórico, digamos, las 4 patas, y los elementos son, bueno, así los ponemos en concreto. Sí, exacto. Pero esto, mira, esto funciona como un fósforo. Esto nos ayuda a empezar. La idea es que después los participantes lleven esto, contribuyan de la manera, y esto generalmente termina de maneras que nunca pudimos anticipar. Yo tengo la historia de que cuando estábamos haciendo el entrenamiento en el último cohort, en la última generación que hicimos, los estudiantes decían: ¿y después qué hacemos? Y entonces era: y después hacemos la magia. Y después pasa la magia. ¿Y cuál es la magia? Bueno, en realidad es que la magia, la gente tiene una idea y quiere hacer algo. Hay alguien que teje, entonces queremos tejer. Hay alguien que realmente está en una causa, entonces lo apoyamos o discutimos eso, o queremos intervenir un espacio. ¿Sabes? La idea de esto es que realmente funcione como catalizador. Lo que pasa realmente después es cuestión de los participantes. Pero, y lo otro que nos dimos cuenta es que es una cosa es una situación muy de mucha inconformidad, o sea, de mucha discomfort. Es absolutamente incómodo, y nosotros tratamos de abrazar esa incomodidad o ese dolor. Es muy incómodo
para los participantes, que generalmente son personas que han estado marginalizadas y que victimizadas y que viven en un contexto muy difícil, ser ellos expertos, ser tratados como expertos. Entonces hay un momento en estas gatherings que llamamos, en estas reuniones, que son muy incómodos. Para los estudiantes es muy incómodo ser ellos también expertos o ser los facilitadores. Cuando, mira, tengo un cuento del año pasado, hicimos una de estas reuniones y en esta particular reunión no fueron los estudiantes los que facilitaban, sino un grupo de los mismos refugiados que ya habían terminado su lab, y entonces ellos facilitaron y los invitados eran muchos profesores de diferentes disciplinas que tenían que ver con migración, de las artes, del diseño, de sociología, de varias universidades en Inglaterra. Y sucedió todo el evento, los refugiados facilitaron, estuvo muy lindo. Y cuando terminó, al día siguiente tenía varios emails de profesores, me decía, muy interesante, muy diferente tu evento, pero me hubiera querido tener un tiempo como para introducirme y mi trabajo y también para conocer a los otros profesores que estaban ahí y ver cómo se podía dar. Y ese mismo email, en el mismo momento me llegan los emails de los facilitadores, que eran refugiados, y me dicen, mira, es la primera vez en 8 años que vivo en Londres que nadie me presenta como un refugiado, sino como un facilitador. Y eso me ha cambiado la vida. Y claro, los profesores no sabían que los facilitadores eran refugiados, ellos pensaban que eran mis estudiantes o algo así. Entonces, claro, cuando se le explica eso, hay un proceso, cónchale, qué interesante, tal. Pero así hay un proceso muy incómodo y lo tratamos de abrazar. Pensemos que esta alquimia de transformación o de sanación tiene que pasar por ese proceso de incomodidad. Gabriel Gross dice crack open, o sea, partirse abierta para hacer estas transformaciones, y eso más o menos pasa. Entonces sí pasa que en algún momento los participantes agarran esta reunión y hacen de eso lo que ellos quieran, pero también pasa que es un momento incómodo antes de eso. Y todas estas sesiones, este proyecto de imaginarse utopías, ¿tiene algún presupuesto especial de alguna organización en especial o lo hacen como parte de su práctica y amor al arte? No, esto ha sido, sí, hemos trabajado con pequeños. La primera vez que empezamos a cocinar esto fue con un fondo de un council, del Art and Humanities Council aquí en Inglaterra, para hacer un network internacional. Y en este network internacional trabajamos con los colegas de Indonesia y hicimos muchos conversatorios acerca de estas teorías. Incluíamos también transition design, diseño para la transición. Y en estos conversatorios había gente que era como practitioners, o sea, gente que estaba trabajando, por ejemplo, en organizaciones globales que soportan a los refugiados, gente que trabajaba en los campamentos, gente que trabajaba en el gobierno, o sea, no eran solamente académicos. Y nos dimos cuenta que nos era absolutamente imposible comunicarnos con ellos en los términos que nosotros no estábamos tan inspirados. Entonces creo que en ese proyecto fue donde nació ok, les damos métodos para realmente hacer de esto algo que se entienda. Y todo esto nació como una manera de invitar a gente que no pertenecía a comunidades a trabajar en transiciones. Y nos dimos cuenta que el Transition Design tenía un método, unos pasos muy claros, ¿no? Era como había que seguir esto paso a paso, pero siempre, y también la pluriversalidad, siempre se trataba de comunidades que tenían su territorio. Era como muy place-based, ¿no? Basada en los espacios ya obtenidos. En los espacios, en los contextos y tal. Y nos imaginamos qué pasa, cómo pasa si estamos no trabajando con gente que está arraigada, pero gente que está desarraigada. Gente que no siente que tiene ni voz ni voto y gente que de hecho no tiene ni voz ni voto. Y gente que no se siente del lugar y que
que siente que... Entonces, ¿qué pasa con estos métodos? Entonces nació como una manera, nuestra primera experimento era una manera de introducir transition a gente que no pertenecía a una comunidad. Pero nos dimos cuenta en el camino que estábamos trabajando más que para hacer acciones para la transición, estábamos trabajando en una práctica que era muy, muy interna. Estábamos trabajando con lo interior. Entonces pensamos en esto que viene como de los sistemas, ¿no? Del estudio de sistema. El estudio de sistema trabaja con dónde es el punto donde puedo hacer el máximo cambio con el mínimo esfuerzo, ¿no? Los leverage points que llaman. Y nos dimos cuenta que en estos mapas sistémicos, para identificar estos puntos de acción, nunca estaba el investigador o la comunidad. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos en el mapa? El punto de más fácil de cambiar es nosotros mismos. Entonces empezamos a hacer de estos métodos cosas de cómo cambiamos desde lo interno, desde nosotros. Pero ¿no es un poco individualista pensar que el cambio sale de la persona? Sí, es un poco individualista. Porque a la vez vos y toda tu práctica es muy colectiva. Por eso pienso, sí, muy bien, el cambio está de la persona, pero está pasando en una situación colectiva, ¿no? Sí, pero en un colectivo que no es colectivo. Generalmente cuando trabajamos en estos laboratorios, estas personas se sienten que no pertenecen. Entonces lo primero era trabajar con eso, era trabajar con ese sentimiento de desarraigo. Y entonces nos dimos cuenta que ya no estamos diseñando soluciones o acciones no estamos haciendo social design, diseño social o innovación, sino estamos trabajando con algo que está adentro. Y el diseño se nos hacía insuficiente. O sea, que eran las 4 preguntas: ¿cómo incluimos el cuerpo? ¿Cómo incluimos lo espiritual? Entendiendo espiritual no de ninguna religión, sino como un intercambio de energía. ¿Cómo lo hacemos supremamente político? ¿Cómo lo hacemos además alegre? Pero, o sea, lo que ustedes proponen, ¿no? Es imaginar en colectivo para abrir ese proceso individual de sanación. ¿Entiendo bien? Perfecto, es eso exactamente. Perdón, hablo mucho y no lo digo tan bien. Porque al final es un proceso colectivo, a eso me refiero. Sí, es un proceso colectivo y es para hacer un colectivo. Generalmente de estas reuniones sucede algo más. Es un proceso para catalizar un colectivo, para hacer comunidad. ¿Y hay algunos de estos grupos que ustedes los van siguiendo a través de los años? Sí, vale, tenemos varios grupos muy lindos. Creo que como que el más icónico fue uno de los primeros que hicimos en Indonesia. Indonesia tiene unas condiciones muy extrañas porque ellos no pertenecen al Tratado de los Refugiados del Mundo. Entonces la gente que llega a Indonesia, como por equivocación, no tienen el rol de refugiados, sino que están ahí como temporales, pero a la vez pasan años y nunca se van, ¿no? Se viven en unas residencias. Y trabajamos con un grupo de muchachos muy jóvenes de las residencias y ellos se organizaron después del lab y organizaron una organización de Refugee-Led Organization. Y entonces, una organización liderada por refugiados. Y han recibido funding han recibido recursos de la UN, de la ONU, y han seguido trabajando. Y ellos entonces han sido formadores de otros jóvenes dentro de las residencias. Entonces, esa ha sido como que la cadena más larga que hemos tenido. Empezamos a trabajar en esto en el 2023. Esto es un bebé acabado de nacer. Pero ellos han sido los que han tenido el viaje más largo. Cuando empezamos a trabajar con Lewisham, que es un local authority, un gobierno local aquí en Londres, hicimos el primero para apoyar un proyecto que ellos tienen que se llama Borough Sanctuary, de santuario para refugiados. Y esas reuniones las llevábamos a cabo en la biblioteca. Entonces después los bibliotecarios se querían entrenar en la metodología,
porque nos veían, ¿sabes? Todos llegábamos con estos materiales, la gente salía contenta y tal. Entonces ahora los bibliotecarios se querían entrenar. Entonces, ¿cómo los entrenamos? Bueno, tienen que hacer un lab para su comunidad y ellos están escogiendo su comunidad y tal. Entonces sí, ha sido como muy de bola de nieve, pero me preguntabas del funding. A partir del funding ese grande que tuvimos de la NET Internacional, han sido fondos muy pequeñitos internos de cada una de nuestras universidades y fondos muy pequeñitos del gobierno local. La demanda que hemos tenido no la podemos cubrir porque nosotros hacemos esto en nuestro research time, en nuestra parcela de investigación de cada uno de nuestros trabajos de profesores. Claro, bueno, pero esto es tu trabajo de profesora, o sea, tu propio sueldo es parte de este proyecto, ¿cierto? O sea que vos, ¿qué estás investigando a través de este proyecto? ¿Cuál sería tu pregunta de investigación acá? Yo estoy investigando o explorando qué pasa o cómo decolonizamos el diseño para incluir estas otras prácticas que no son académicas. ¿Sabes? ¿Cómo le metemos al diseño con el cuerpo, con las emociones, con lo espiritual, con lo mítico, con lo que siempre se ha llamado privado, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto se hace? Yo creo que tiene un gran potencial, pero no lo hemos podido articular del todo. De hecho, lo que te estoy contando no está publicado. Esta mañana estaba escribiéndolo para el DRS. O sea, esto está un poco, lo estoy pensando contigo, Mariana. Gracias por esta invitación. Perfecto, bueno, pero está muy clara la pregunta de, ¿no? ¿Qué es lo que están investigando? Y también están como dándole cuerpo a una perspectiva, a una metodología, ¿no? Con estas patas y estos elementos. Un tramado de un banquito, ¿sabes? Estos banquitos de sentarse que tienen 4 patitas y tienen como un tejido. Esa es la metáfora. Esta entrevista es parte de las listas Venezuela y Diseño, Reino Unido y Diseño, Danza y Diseño, Diseño en Transición, Diseño Ético, Inmigración y Diseño, Seguridad y Diseño, porque todos los episodios donde hablamos de diseñar para la emergencia los tengo en esa lista. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Hice esta entrevista porque una amiga, Ramia Macé, que ahora enseña en Londres, me conectó con Male. Para poder llegar a gente que no usa mucho las redes sociales, pero tiene un trabajo maravilloso, necesito de sus ideas y recomendaciones. Siempre se pueden comunicar y contarme qué voz perdida en el universo del diseño necesita amplificación. A Ramia la pueden escuchar en el episodio 379. Hablando de diseño de políticas públicas en áreas sobre innovación social o sostenibilidad. Hace un tiempo que bailo 5 ritmos, un tipo de danza libre. Eso quiere decir que no hay que copiar lo que la profesora hace, sino que cada uno hace lo que quiere, tomando o no las ideas que vienen de la música o de la profe. Por eso tengo una serie de casi 10 episodios sobre danza y diseño. Pero esta es la primera vez que encuentro otra diseñadora que practica la misma danza que yo. Y aparte, para mí es maravilloso que ella estuvo explorando en su práctica como diseñadora e investigadora los 5 ritmos. Sigamos escuchando ahora a Male, que tiene mucho más para contarnos y me encanta escucharla. Entonces, estos Living Labs de transición, ¿también están enfocados en pensar utopías? Sí, es lo que hacemos en estos Living Labs. Y nos ha costado muchísimo también venderlos. Porque, por ejemplo, entonces el gobierno quiere, ¿y qué van a hacer? ¿Para qué sirve eso, no? Porque ellos nos ven como si fuéramos consultores, ¿no? Porque es la relación más normal con diseñadores que tienen.
¿qué ideas van a salir de aquí? ¿Y cómo influimos policy? Entonces le decimos, no, bueno, van ustedes, nos ha funcionado, como en venderlo, nos ha funcionado esto de engagement, ¿no? De community engagement. Ustedes van a empezar a juntar gente que ha estado muy vulnerable y que generalmente no se relaciona con ninguno de los servicios del gobierno local. Entonces por ahí lo estamos, y hay un interés en esto porque hay refugiados, claro, internacionales, pero hay también desplazados internos, gente que han reubicado después de una transformación de la ciudad o de otras ciudades. Y entonces sí hay sectores de la sociedad que están muy, pues que no se conectan con los servicios del gobierno local. Para ellos esto es como la manera ok, ustedes traen gente que nunca hemos podido traer. Y se queda, y hacen algo, y oímos su voz. Ok, esto nos interesa. Entonces por ahí lo hemos podido vender, pero llegamos a un punto donde esto tiene que crecer y no sabemos cómo. Ya llegará el proceso de aplicaciones para funding y todo esto. Perfecto. ¿Y cómo hacen con el tema del idioma? Porque supongo que cuando uno trabaja con refugiados y desplazados, no todos hablamos el mismo idioma. Sí, es una buena pregunta, pero te sorprendería que el inglés es el idioma. Por ejemplo, en Indonesia los refugiados no hablaban el idioma local, hablaban más inglés. Y en Inglaterra también, el inglés es como el idioma más accesible. Aunque la gente venga tal vez de procesos muy largos, o sea, ellos no, generalmente no vienen directo de su país hasta aquí, vienen con procesos muy largos de desplazamiento, ¿no? Generalmente han vivido por varios países. Pero por eso es que los 5 elementos no son totalmente todos, basados en el lenguaje. Por eso nos movemos, por eso hacemos, por eso construimos, por eso también trabajamos con el silencio. Sí, las historias las pedimos, pero nos traen fotos, nos traen lo que hacen, nos traen lo que significa, un bordadillo de la abuela que significaba el poder femenino, no sé, me estoy acordando de cosas. Pero nos traen las cosas y muy en el idioma cortado nos echan el cuento. Y los cuentos que nosotros contamos son mucho como de imágenes, son unos cuentos muy sencillos, ¿no? Son como estas historias que se utilizan como para ponerte en un escenario, y por eso usamos sonidos también. Pero yo me preguntaba mucho lo del idioma y nos poníamos muy nerviosos con eso. Nos hemos dado cuenta que entre los refugiados el inglés es lo que más se habla, porque han tenido que comunicarse de alguna manera en todo su proceso de relocalización. Y todos están como, ¿no hay como ahí una fricción en esto de y ahora nos ponemos todos a bailar? Sí, hay muchísima fricción. Eso es lo que te decía de un momento es casi doloroso. Y para que veas, nos funciona mejor con participantes desplazados o participantes de las comunidades. Mientras más académicos nos ponemos, mientras las reuniones suceden en contextos más académicos, esto es más insoportable todavía. Y lo abrazamos, no tratamos de hacerlo fácil. Lo vemos como que esta alquimia tiene que suceder, tiene que haber ese dolor para la transformación. Esto de hacer del diseño una práctica menos colonial es doloroso de entender. Hay cosas de las que estamos muy apegados que si queremos realmente trabajar para la transición nos tenemos que desprender. O sea, hay un elemento como de luto ahí, ¿no? Oye, tenemos que ser diferentes, pero yo toda la vida me he formado en esto y esto lo tengo que dejar. Bueno, desprendernos de los títulos y las maneras de presentarnos, ¿no? Eso es algo que justamente cuando vas a una reunión y empieza por presentarse por dónde estudiaste o qué trabajo tenés, ya estás sentando jerarquías. Sí, pero también, por ejemplo, de que tenemos que viajar a todas las conferencias o que tenemos que usar pegatinas de colores en todos los talleres de codiseño. ¿Sabes? Hay prácticas del diseño que han sido cruciales para la nueva colonización en la que estamos. Entonces, esas son cosas dolorosas de dejar atrás. Y luego nos metemos con lo personal. Entonces, hay gente que
no entiende por qué estamos sentados en círculos, que no hay computadora o una mesa, o que no entiende por qué estamos en silencio, o que no entiende por qué nos vamos a hacer un movimiento que represente nuestros valores, ¿no? Y entonces trabajamos con ese dolor casi, esa incomodidad profunda. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran? Ya nos hablaste de varias cosas cuando hablaste de la pluriversalidad y John Blow, Ruth Levitas, Gabriel Roth. ¿Hay otro tipo de cosas también que te inspiran que querés contarnos? Miren, me encanta la música. Y me encanta la música de todos los lugares. Entonces me inspira mucho buscar diferentes músicas, sobre todo del mundo, ¿no? Y siempre le pido a los participantes que me traigan música, que me traigan instrumentos, que nos traigan diferentes músicas. Y bueno, tu podcast es diseño y diáspora. Yo soy inmigrante también. Entonces, oír música latinoamericana para mí es mi conexión a tierra, ¿no? Es mi cable a tierra. Últimamente, tratando de buscar maneras para resumir esta metodología de una manera menos complicada, nos dimos cuenta que lo que estábamos hablando era del amor y que en diseño y incluso en otros sectores vamos como caminando muy despacito al lado de la palabra amor, pero nunca la decimos, ¿no? Sí, trabajamos con compasión, con emociones, con empatía, interdependencias, pero nunca decimos amor. Entonces, este verano me leí a Bell hablando de todo por el amor, y entonces ando en una de amor. Bell Hooks, decís. Bell Hooks, sí. Claro, esto puede sonar muy cursi, pero estoy hablando de este amor como brutal, ¿no? Como esta oportunidad única que tenemos los humanos para amar, y que a lo mejor ahí es donde está la esperanza. Y que bueno, y entonces el próximo challenge que hago yo me llevo a mis estudiantes todos los años a un proyecto en el field, ¿no? Nos vamos a comunidades siempre, ¿no? A trabajar con un proyecto muy real. Y este año entonces dije, vamos a trabajar con amor. Y sé que a lo mejor si escribo una aplicación para fondos no me la dan si hago de amor, pero por lo menos a mis estudiantes vamos a hablar de amor. Entonces, el amor es una cosa con que me he reconciliado últimamente. Y decime, ¿a dónde lo llevas para explorar el tema del amor? Este año vamos a trabajar con unos microbibliotecas que tienen community gardens y que están llevadas por voluntarios. Pero a estos lugares no va mucha gente. Están como un poco abandonados. Entonces la idea es que los estudiantes diseñen herramientas para engagement, para conexión con la comunidad, inspirados en el amor. Pero entonces, primero de esto, vamos a hacer todo una reconceptualización de qué es el amor y cómo lo vamos a entender más allá de la idea capitalista de Disney World. En ese estoy últimamente, Mariana. Igual me preguntas qué me inspira en otro momento y se me pasa, pero esa es mi última Coca-Cola. Perfecto. ¿Y a los estudiantes también los haces bailar? Siempre. Siempre, y se ponen muy incómodos también, y también hago círculos de silencio, y es comiquísimo porque al principio, bueno, es una incomodidad que nadie se aguanta, y al final del curso, ya me los están pidiendo, oye, no vamos a bailar hoy, oye, pero no hicimos el círculo hoy, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es un círculo del silencio? Bueno, nos sentamos todos en círculo. Tal vez a veces nos paramos, si no se pueden arreglar tantas sillas o es muy complicado. Estamos parados en círculo, hacemos silencio por un rato, les pido que la gente que guarden sus celulares, y ya empezar por ahí es como terrible, ¿no? Soy la mujer de odiar en ese momento. Guarden sus celulares, ay Dios. Y hacemos silencio un rato y después los invito a respirar todos juntos al mismo tiempo y a exhalar todos juntos al mismo tiempo. Tal vez les hago un pequeño ejercicio de conectar con la respiración, tal vez alguna visión, y nos quedamos callados por 3 minutos
y después abro el círculo para que la gente comente qué está sintiendo en ese momento, qué lo tiene preocupado. A veces hago alguna pregunta como para inspirar, ¿no? Cuéntame algo que te haya gustado que hiciste esta semana. Pero claro, estos son estudiantes, imagínate, estos son estudiantes de máster, que son unos adultos, que además vienen a hacer diseño de servicios, que ellos vienen de arquitectura, de gobierno, de sociología, vienen de muchas carreras y ellos vienen con, bueno, además me imagino, claro, pagan muchísimo, ¿no? Entonces ellos vienen con esta mentalidad de tenemos que, todo lo que estudiamos, tener que servirnos para agarrar este trabajo perfecto en, no sé, en Uber, ¿no? En Google, no sé. Entonces se encuentran con esta profesora que les hace hacer apenas llegan, y bueno, es muy incómodo. Y mientras hacen silencio se miran, ¿cómo es? Porque me imagino que mucha gente evitaría mirarse, ¿no? Porque no es lo mismo un silencio mirándonos que un silencio mirando mis pies. Sí, generalmente lo voy cambiando. A veces hago que miren bajen les digo, cierren los ojos o bajen la mirada. A veces le pido que miren al de al lado, que se miren. A veces pido que miren el de enfrente, del otro lado del círculo. O a veces pido que cierren los ojos si no están, si se sienten que no quieren cerrar los ojos, pues que miren al piso. Pero te cuento que nuestros estudiantes son mucho tenemos muchos estudiantes asiáticos y de China y de la India. Y hay veces que estas herramientas como de dar clase, a ellos los conecta con algo muy de ellos. Entonces hay muchos estudiantes que empiezan a sentir como muy rápido. Más bien son los estudiantes locales y los europeos los que se sienten más incómodos. Bueno, porque muchos también, yo sé que en otros lugares del mundo, por ejemplo, meditar es práctica, es parte de lo que pasa en una escuela. Entonces, si uno está como en un momento un poco alterado y en lo que diríamos en nuestras escuelas se porta mal, entonces se va a meditar, ¿no? Sí, me imagino que lo tienen como más incluido en sus mundos, ¿no? Hay gente que se siente profundamente incómoda. Y bueno, como te digo, este momento de incomodidad lo abrazo y lo hablamos, ¿no? Y pasa, siempre pasa, y siempre les gusta volver también. Hasta ahora, igual me entrevistas el año que viene y te digo, mira, esto ha sido un fracaso terrible. ¿Y a vos qué cosas te ponen incómoda? Que te parece que están buenas, o sea, qué cosas te ponen incómodas que te parece que te sirven también, ¿no? Para salir de las rutinas, para hacer las cosas diferentes. A mí lo del silencio me cuesta un montón. Yo soy una blachina y además hablo duro. ¿Sabes? Los venezolanos somos muy caribeños, somos muy alborotados. Y el silencio, que es uno de los elementos y con que trabajamos, me cuesta un montón. Y creo que el aprender a hacer silencio fue tan transformador en mí que es por eso que lo incluí aquí. Quiero que las otras personas sientan esa transformación, pero a lo mejor, claro, a otras personas se les hace más fácil. A mí se me hace insoportable. Lo otro que se me hace insoportable, que obviamente puede ser beneficioso, ahora que dices de portarse mal, yo era muy mala alumna. Cuando yo a mí lo académico, bueno, tengo como dislexia y no sé qué otras cosas, ¿no? Entonces se me daba muy mal. Entonces yo sufro mucho con las cosas aburridas. A mí me gusta jugar y además me encantan todos los juegos, juegos de mesa, juegos de palabras. Bueno, hiciste una maestría en juegos, ¿no? Sí, 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 y eso son cosas que metemos mucho en esto. Si me dices otra cosa que me inspira, hay un pensador pero antiquísimo que se llama Huizinga, que tiene la idea del Magic Circle, del círculo mágico, que es cuando entramos en un mundo del juego. Y a mí me sirvió mucho esa idea para hacer estas reuniones, porque tengo que sacar a la gente de sus mundos y traerlos a un mundo donde ninguno pertenecemos por un momento, ¿no? A una utopía. Y esas teorías del juego me han ayudado muchísimo, esto de caer en la fluidez o en el flow que te da el juego, el caos que también te lo da el juego. Entonces a mí me encanta jugar y las cosas aburridas sufro mucho para, por ejemplo, terminarme de leer estos libracos que recomendé. Esto ha sido un sufrimiento. Pero bailas todas las semanas, ¿no?
Bailo mucho, bailo bastante, bailo todas las semanas, sí. ¿Bailas aparte de 5 ritmos otras cosas? Aquí en Londres hay muchas ofertas de diferentes danzas. Hay uno que se llama danza estática, pero siempre siento que estoy como traicionando los 5 ritmos. En realidad son los 5 ritmos los que me gustan. Además que son los que tienen como esta filosofía más linda, ¿no? Estos 5 ritmos están ligados o conectados con 5 elementos y además como con la tierra, el fuego, el aire, tal, y están ligados a como que a continuos de emociones, ¿no? Como el miedo y la valentía. Entonces, estos 5 continuos o péndulos entre las emociones, me parece muy completo los 5 ritmos. Es toda una filosofía muy transformadora. Entonces sí me encanta bailar y voy a otros bailes. Además, soy como una raver de los 90, entonces a veces me tiro mi rave, aunque ya estoy un poco vieja para eso. Pero me encanta bailar, pero siempre siento que estoy traicionando los 5 ritmos. ¿Y con los 5 ritmos pensás incluirlos de algunas otras maneras en tu práctica como diseñadora? Bueno, eso le estoy dando vueltas desde hace tiempo. No sé muy bien. Además que también trato de traerme a mis profesores recién corridos. Mira, tengo esta idea. Lo que pasa es que no tengo una idea concreta, pero de alguna manera sí lo quiero incluir más. Quiero ponerme a bailar de verdad. En estas reuniones que te digo, cuando usamos movimiento, es apenas hacer una representación con el cuerpo de algo, ¿no? No es un baile de una hora o así, ¿no? No es la transformación o la meditación a través del baile. Pero me encantaría meterlo más y hacer un proyecto con eso. Yo sé que tú eres bailadora de 5 ritmos. A mí me encanta, por eso te pregunto y te pregunto, porque me encantaría también pensar en cómo se puede hacer intersecciones entre esto y el diseño. Sí, hasta ahora lo que me ha funcionado muy bien es estos, llamarlos como los movimientos, ¿no? Como el mindset o la disposición emocional de la dinámica, ¿no? Pero más allá no he podido bailar. Tenemos que hacer bailes, diseño de alguna manera u otra. Dale, lo vamos a hacer. Es una promesa entre nosotras. Muchísimas gracias por la entrevista. Male nos trae esto de incluir los bordados, la música, la comida, la danza y las emociones para pensarnos, para abrir espacios a la imaginación. Según ella, la colaboración empieza cuando podemos encontrarnos con nosotras mismas. Male nos cuenta sobre los detalles de las reuniones, pero también sobre el por qué el invitar a la incomodidad puede ayudarnos a encontrar qué queremos hacer juntos. Nuevas maneras de estar juntos pueden crear nuevos proyectos y sostener redes comunitarias. Trabajar la ética a través del diseño, incluyendo las emociones y las diferencias, solo sucede a través de hacer un desastre con los métodos. Así nos dice. Los reformaron, los cambiaron y los mezclaron con los de otras disciplinas, como la danza, para crear incomodidad y desde ahí que surja algo genuino. Ojalá algo de esta entrevista les haya incomodado o los haya inspirado para ahondar en los muchos materiales, autores o temas a los que Male nos invita. A mí me quedó picando encontrar más diseñadoras que se dediquen al tema del amor y me cuenten qué están haciendo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.